Invitaremos a las empresas a realizar la firma de los contratos para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Sube en primer lugar la UTE Techín-SACDE. Invitamos, por supuesto, al doctor Agustín Jerez, como presidente de Energía Argentina, a realizar la firma. Por Techín, el señor Gustavo Galino. Por SACDE, Damián Miguel Pindling. Firmarán los renglones 1, 2 y 4. El renglón 1 y 2 corresponde a la construcción desde Tratayén hasta el kilómetro 440 de la traza troncal. El renglón 4 contempla la construcción del gasoducto Mercedes-Cardales de 73 kilómetros y la ampliación del Neuva 2 de 29 kilómetros. Muchísimas gracias. A continuación, llamamos a la empresa BTU, firmará por dicha empresa el señor Carlos Damián Mundín, firmará por Energía Argentina el doctor Agustín Jerez, correspondiente al renglón número 3 de la licitación, que comprende la construcción desde el kilómetro 440 hasta la localidad de Salíqueló. Por último lugar, llamaremos a la empresa ESUCO, Sociedad Anónima, en representación al ingeniero Ramiro Juez, que firmará lo que corresponde al renglón número 5, que corresponde a la construcción de una planta compresora en la localidad de Mercedes. A continuación, escucharemos las palabras del señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa. Bueno. Agréguenle lo de energía, que si no Gutiérrez se pone nervioso. Querido presidente, queridos gobernadores, ministros, Agustín, la verdad es que cuando lo escuchaba a Agustín hablar de un día histórico y lo escuchaba hablar de la situación global y de qué significa el gasoducto para Argentina, me venían primero algunas imágenes de los últimos 30 días de diarios internacionales. Por ahí a veces nuestro día a día nos impide ver qué está pasando en el mundo, pero cuando veíamos en la tapa de un diario de España la decisión de apagar vidrieras, o Francia apagando monumentos, museos, o Alemania anunciando que salía de esa ruta verde de transición energética que había elegido hace muchos años y volvía inclusive a la quema de carbón como estrategia energética y a la leña en los hogares, de alguna manera nos está describiendo cuál es el escenario en el que estamos viviendo. Un escenario que tiene precios para los países. Alguien podría decir, ¿qué significa que tiene precios? Que obliga a quienes gobernamos a elegir. Y el primer tema que tenemos que tener en cuenta para entender qué significa este gasoducto es cómo nos hubiese ido este año como argentinos si este gasoducto ya estuviese hecho, si esta inversión ya estuviese hecha y si esos 11 millones de metros cúbicos por día de mínima
que imaginamos que van a empezar a fluir desde Vaca Muerta hacia el corazón de la Argentina, hacia Saliqueló primero y hacia San Jerónimo después, hubiesen estado hoy al servicio de los argentinos. Gobernar es elegir, es decidir, es optar. Y la guerra a todos los países del mundo le está costando en términos económicos y en términos energéticos. Hemos visto cómo el precio de la energía se multiplicó hasta por 10 veces dependiendo cada uno de los países. Y en estas horas en las que se discute la situación de las reservas del Banco Central, yo quiero contarles cuál ha sido, en términos de impacto en las reservas, el impacto más importante que ha tenido la Argentina este año, que es la importación de energía. Cuando en diciembre nos rechazan el presupuesto, el país tenía una proyección de gasto alrededor de la energía y un valor en el mundo. Esos valores se han multiplicado por, como les decía recién, entre 5 y 10 veces. Y gobernar es tomar decisiones. Y entre dejar salir un poco más de reservas o cortarle el gas y la luz, porque tuvimos que importar gas licuado, diésel para sostener el nivel de actividad, nuestra decisión fue soltar un poquito de reservas, pero garantizarle a los argentinos que pudieran tener calefacción en casa, que pudieran tener la computadora funcionando, que pudiéramos tener las máquinas de nuestras empresas funcionando y que a pesar de que el mundo vive la crisis del gasoil, entre otros elementos energéticos, nuestras cosechadoras y nuestras fábricas siguieran adelante teniendo el diésel y el gasoil para seguir funcionando. Porque en definitiva creíamos que era importante que ese ritmo de crecimiento que trae la Argentina no se detuviera. Que ese ritmo de generación de empleo que nos muestra que todos los meses 25.000 argentinos más ingresan al mercado formal de trabajo no se detenga. Pero si hubiésemos tenido el gasoducto, esos más de 4.100 millones de dólares que nos costó la guerra, probablemente en su gran mayoría los hubiésemos ahorrado. Eso para entender la importancia en términos de estrategia país que tiene esta obra. Esta es una obra que, como les decía recién, nos va a permitir aumentar en el primer tramo 11.000 metros cúbicos por día. La provisión, 11 millones, no 11.000. 11 millones, que además nos obliga a pensar en más plantas compresoras para mejorar la capacidad de abastecimiento para el segundo tramo y para pensar en exportar, que nos permite para el año que viene, si todos cumplimos la parte que tenemos que cumplir, el Estado garantiza que tiene los fondos para sostener esta obra. Esperamos que quienes tienen que hacer la obra cumplan con su parte del contrato y entreguen en tiempo y forma. De alguna manera nos va a permitir el año que viene ahorrarnos entre 1.300 y 2.200 millones de dólares de importación. Esta obra es trabajo. Esta obra es trabajo. Son casi 10.000 puestos de trabajo, son soldadores, son ayudantes de soldadores, son operarios de diferentes actividades en toda la región. Pero además nos aumenta la producción porque tenemos que llenar el gasoducto y nos aumenta la producción de gas en Vaca Muerta. Obviamente
que este esfuerzo, que además se financia en parte con el aporte solidario extraordinario que aprobara el Congreso en el año 2020, de alguna manera nos tiene que servir para entender que hay obras que son estratégicas, que deben ser política de Estado, que nos tienen que permitir esto, que gobernadores de distinto color político, oficialismo y oposición de una ciudad, nos podemos juntar para darle a la Argentina, como decía recién Agustín, desarrollo. Tenemos que transformar nuestros recursos en riqueza y desarrollo. La energía es uno de los 4 grandes jugadores de la economía global, junto con la agroindustria, junto con el conocimiento y junto con los minerales. Y tenemos el enorme desafío de que esa cantidad infinita de recursos que tenemos como país la transformemos en riqueza para nuestra nación y en trabajo para nuestra gente. Esa es la tarea que nos encomendó hace poquitos días el presidente. No solamente ponerle orden a nuestras cuentas, sino darnos una matriz de crecimiento y desarrollo para que en la Argentina los grandes recursos se transformen en riqueza y la riqueza se transforme en mejor distribución del ingreso y trabajo para los argentinos. Gracias, Agustín, y a todo el equipo. Y una tarea. Hoy estamos firmando el contrato del primer tramo. Espero que en no más de 30 días estemos licitando la ingeniería del segundo tramo para que no solo pensemos en abastecer a la Argentina, sino en venderle al resto del mundo el gas y el trabajo argentino. Muchas gracias.